Para el año 2025, un joven llamado John Evans se había vuelto increíblemente rico. Esto fue gracias a su empresa, Rainbet, un casino de criptomonedas que creó apenas 2 años antes y que estaba generando hasta $500 millones al año. Su estrategia de inundar las redes sociales con anuncios molestos, pagarle a grandes streamers para que jugaran en su sitio y crear una versión imitadora del casino de criptomonedas más grande del mundo, rápidamente lo convirtió en multimillonario. Pero no sin mucha controversia. Entre sus maniobras de marketing altamente ilegales, las innumerables señales de alerta de su sitio web, cometer ciberataques contra periodistas que intentaban exponerlo y mucho más, John ha hecho crecer Rainbet hasta convertirlo en uno de los casinos en línea más grandes del mundo en tan solo unos pocos años. Pero lo más interesante sobre John es el hecho de que no hay absolutamente ninguna información pública sobre él. No ha dado entrevistas, ni participado en podcasts, ni en paneles de la industria, ni siquiera tiene una página de LinkedIn. Aún más loco, John Evans puede que ni siquiera sea su nombre real. Literalmente no hay registros públicos de este hombre en ningún lado, excepto en su página de Twitter John Rainbet. Aquí también podemos encontrar otras cuentas de Rainbet como David, Isaac, Ben y Silvia. Pero aparte de sus breves biografías, no tenemos idea de quiénes son estas personas o a qué se dedican. Es literalmente imposible armar un organigrama completo de liderazgo. Para Rainbet, la única posición que podemos confirmar es Guillerami Fidels, el director de operaciones, quien es el único miembro del equipo de Rainbet, con una presencia pública orientada a la industria, verificable de manera independiente y una trayectoria profesional documentada. Y sí, esa trayectoria era muy sospechosa, involucrando una amplia gama de otros casinos dudosos, pero eso es aparte. De una transmisión en vivo de boxeo patrocinada por Rainbet, podemos confirmar que John es el fundador de Rainback. Él es el dueño de Rainback y ahora ahora también tiene algo de riesgo para su marca. John, ¿cómo nos sentimos? Me siento bastante bien. Oigan, quiero decirles, John me consiguió este reloj. ¿Quieres decir, amigo, que alguna vez nos enfrentamos? Así que, cuando John tenía sueños de hacerse asquerosamente rico, decidió lanzar Rainbet en noviembre de 2023, incorporando la entidad RB Gaming NV a través del país más popular para casinos criptofraudulentos. Curaçao, ahora registrada bajo la dirección de Sukitun Tower, lo pronuncié mal, en Wilmstead, Curazao. Todo lo que John necesitaba era una licencia de juego para poder operar, la cual consiguió a través de otra isla aleatoria llamada Anjuan, una pequeña isla en el Océano Índico. Ofrecía licencias extremadamente baratas, junto con un proceso de aprobación que tomaba tan solo 2 semanas. Además, con el beneficio adicional de prácticamente cero supervisión regulatoria, sin auditorías y la posibilidad de registrarse a través de proveedores de servicios corporativos, era una decisión obvia para John obtener una licencia de aquí, para mantenerse oculto mientras podía abrir su sitio rápidamente. Genial, John y su equipo improvisado de usuarios anónimos de Twitter ahora podían abrir y operar un casino de criptomonedas. La pregunta era, ¿cómo iba a diseñar un casino de criptomonedas para competir con los grandes? Bueno, exactamente como el más grande del mundo, por supuesto. Todo, desde la interfaz de usuario hasta el diseño, los tiempos de carga rápidos, la selección de tragamonedas volátiles, los programas VIP e incluso el esquema de colores, fue meticulosamente copiado y pegado de Stake. John quería que Rainbet se sintiera moderno y familiar, y con Stake siendo la marca más popular en el sector, ni siquiera se le pasó por la mente, ni tantito, innovar a partir de una fórmula que ya había demostrado funcionar, pero desafortunadamente para los jugadores esta fórmula venía con algunas señales de alerta incorporadas desde el principio. Para empezar, el casino de John no tenía ninguna protección significativa para el consumidor. A diferencia de los organismos reguladores establecidos para compañías de apuestas legítimas, las licencias de Anjuan no protegían a los jugadores en absoluto. No había mecanismos independientes de resolución de disputas, así que si un jugador era estafado por Rainbet de alguna manera, no había ningún organismo regulador al que pudiera acudir en busca de ayuda. De la misma manera, el dinero que los jugadores depositaban en su cuenta tampoco estaba protegido. Los casinos regulados están legalmente obligados a mantener cuentas de jugadores segregadas, asegurándose de que los fondos de los clientes se mantengan completamente separados del dinero operativo de la empresa. Rainbet no tenía estos requisitos, lo que significa que los depósitos de los jugadores se mezclaban directamente con el dinero operativo de Rainbet y como no había requisitos de auditoría. Gracias a Anjuan, los jugadores podían quedarse sin nada. Si Rainbet llegaba a declararse
en bancarrota, desaparecer de la noche a la mañana o decidir congelar su cuenta por cualquier motivo. Pero quizás lo peor de todo, el casino de Juan no hacía nada para ayudar a los adictos a mantenerse alejados del sitio. Su política de autoexclusión establece: al iniciar la autoexclusión aceptas no crear otra cuenta, depositar ni intentar depositar fondos, y reconoces que esta es una acción voluntaria por la cual Rainbet no tiene ninguna responsabilidad por las pérdidas durante el periodo de exclusión. En términos sencillos, Rainbet trasladó toda la carga y responsabilidad a los jugadores que querían dejar de apostar. No tenían ninguna forma de verificar el estado de autoexclusión para cuentas nuevas, así que si un adicto al juego recaía, Rainbet les permitía abrir fácilmente una nueva cuenta usando exactamente el mismo dispositivo, dirección IP y billetera de criptomonedas, sin ningún tipo de verificación o bloqueo. Así que está de más decir que la creación de John no era precisamente el lugar más seguro para gastar tu dinero extra. Entonces, ¿cómo demonios iba a lograr que la gente jugara en un sitio dudoso como Rainbet en lugar de otros casinos de criptomonedas ya establecidos? Bueno, haciendo cosas aún más turbias. Aunque John no tenía ningún registro público que demostrara que era capaz de hacer crecer un casino en línea, sí sabía una cosa: apuntar a hombres jóvenes e impresionables con comportamientos impulsivos era el boleto de oro para tener una gran base de jugadores recurrentes. Así que, para encontrar a estas personas, ideó un plan. Primero, estableció una red de reclutamiento sombría que probablemente involucraba operadores falsos como Sara en Rainbet.com, Brad-Rainbet y Charlie Rainbet en Discord, y una cuenta de Telegram, Rainbet Shin. ¿Y quiénes eran estas personas que intentaban reclutar influencers en Twitter e Instagram que tenían comunidades de hombres jóvenes e impresionables con comportamientos impulsivos? Un gran mercado al que llegaron fueron las páginas de fútbol en Twitter o páginas de soccer en Twitter, que tenían pocos pero dedicados fanáticos. La propuesta de Rainbet era simple: todo lo que estas páginas tenían que hacer era publicar sobre Rainbet. Y sin importar qué tan bien le fuera a la publicación, ganarían entre $50 y $250 por publicación dependiendo de cuántos seguidores tuvieran. O sea, piensa en lo loco que es eso. Todo lo que una de estas páginas tenía que hacer era dar clic en publicar una vez al día durante un mes, y ganarían $7,500. Juan también ofreció un trato similar a influencers de fitness, videojuegos y estilo de vida en Instagram. Hasta $200 por cada 100,000 vistas. Además, hasta un 15% de comisión sobre todo el dinero depositado por sus seguidores. Pero por muy lucrativos que fueran estos acuerdos, había un gran problema con lo que estos influencers iban a publicar: boletos de apuestas falsos que Juan creaba, boletos de apuestas ganadoras prefabricados y falsificados que mostraban miles de dólares apostados y decenas de miles ganados, además de capturas de pantalla de saldos de cuentas con 6 cifras. Él tomó estas capturas de pantalla y se las envió a los influencers malintencionados dispuestos a vender su alma, y les indicó que las publicaran, como si ellos fueran los que hacían las apuestas o tuvieran tanto dinero para que el esquema pareciera más legítimo. Juan también les dijo que pusieran el usuario de Rainbet en su biografía, intentando crear la ilusión de que eran clientes sumamente exitosos en vez de solo estar recibiendo un pago, lo cual siento que los haría parecer aún más sospechosos, pero eso es aparte. El punto era que Rainbet estaba violando numerosas leyes de publicidad al mentir descaradamente a cientos de miles de personas y no revelar que estas publicaciones eran anuncios. Y aún peor, John luego estafaba a estas personas que confiaban en sus creadores favoritos, diciendo que tenían que depositar dinero en Rainbet para recibir un bono increíble, solo para que después los ignoraran por completo. Claramente, esta estrategia de marketing era un ejemplo descarado de cómo John hacía literalmente lo que fuera necesario para que hombres jóvenes e impresionables se volvieran adictos a un sitio. Y como la FTC, la ASA y todos los demás organismos reguladores no se dieron cuenta de esto, John pudo hacerlo durante el tiempo que quiso, hasta que un par de periodistas se dieron cuenta con solo unas semanas de diferencia. En septiembre de 2025, Patty Keogh, de website Attacking Football, y Kumar, de Pineapple Stocks, publicaron exposés detallados, destrozando todo lo que John y Rainbet estaban haciendo. Kumar se enfocó en la manipulación de Rainbet sobre los influencers de Instagram, señalando varias cuentas que publicaban saldos falsos en el sitio web de 50,000, 100,000 e incluso 500,000. Incluso expuso a Dylan Danis, un peleador de UFC con más de 6 millones de seguidores que publicaba boletos de apuestas falsas de UFC y atrajo a 32,000 de sus seguidores en un solo día. Él expuso las comisiones que les pagarían, la trampa del depósito de verificación con bonos de registro poco realistas y ejemplos de apostadores inocentes y tontos que fueron estafados.
Patty fue aún más duro con Johnny Rainbet. Él cubrió todo, desde la estafa de boletos de apuestas de fútbol en Twitter hasta la horrible política de autoexclusión, los términos y condiciones depredadores, la sospechosa falta de información pública sobre el equipo ejecutivo, los múltiples peligros de la licencia de Anjuan, los jugadores pudiendo jugar fácilmente en países prohibidos, prácticamente todo lo ilegal que Rainbet había hecho. Qué impactante fue esta noticia, y sé que estamos hablando de un casino cripto offshore aquí, pero aún así hubo mucha conversación en internet sobre que Rainbet era un mal lugar para tirar el dinero. Antes de la exposición, el sitio web de Juan había construido una buena cantidad de confianza y tenía una sólida cantidad de jugadores recurrentes, pero ahora todo ese progreso estaba en peligro. Así que, por supuesto, Juan admitió sus errores, dejó de hacer marketing ilegal y actualizó los términos de servicio para asegurar que todos los jugadores se sintieran seguros al apostar en Rainbow. Solo 4 días después de que la exposición de Patty se hiciera pública, todo el sitio web de fútbol atacante fue misteriosamente atacado con un enorme ataque DDoS. El 29 de septiembre de 2025, cientos de solicitudes falsas de páginas fueron enviadas al sitio web, diseñadas para saturar y colapsar por completo la infraestructura del sitio. Esto resultó en lo que se conoce como una vulneración a nivel de CDN, un ataque al servidor tan grande que requiere recursos masivos de botnets y un nivel de coordinación sofisticada que normalmente solo se ve en la ciberguerra respaldada por gobiernos. Así que es obvio decir que estos ataques funcionaron. El sitio web de fútbol atacado fue completamente cerrado, junto con el artículo de Patty y el trabajo de más de 100 colaboradores más. Y aunque fue un ataque anónimo, Patty sabía que tenía que haber sido obra de Juan, dado lo cerca que fue en el tiempo y lo grande que fue el golpe, y él estaba furioso. Patty recurrió a Twitter para alertar al público sobre la bomba tipo Segunda Guerra Mundial que Rainbet le había lanzado, reuniendo a otras plataformas de investigación para luchar contra Juan. Telegram respondió a este llamado a la acción declarando que el ataque DDoS era un crimen muy claro y exhortó a los reguladores a involucrarse. Además de eso, lanzaron una búsqueda pública de los infiltrados de Rainbet, rogándoles que se pusieran en contacto, con información sobre los ataques, comunicaciones internas, documentos corporativos relacionados con la propiedad de la empresa y pruebas de otras operaciones ilegales. Por un momento, realmente parecía que este podría haber sido el final de Rainbow. La oposición estaba más furiosa que nunca, afirmando que los ataques solo amplificaron la atención global sobre las operaciones ilegales de Rainbet mientras proporcionaban pruebas claras de la intención criminal de silenciar a los críticos. Tenían toda la evidencia que pudieron encontrar para ponerle fin a este casino sospechoso. Y todo lo que necesitaban era que solo una autoridad interviniera y tomara medidas, pero nadie lo hizo. Días, semanas, meses habían pasado desde el ataque DDoS y las plataformas de investigación no tenían nada de qué sentirse satisfechas. Y John, quien ahora finalmente se sentía cómodo relajándose, estaba listo para dejar de preocuparse por ser cerrado y comenzar a llevar Rainbet a nuevas alturas, y su siguiente plan era inundar internet con anuncios de Rainbet. Estoy seguro de que todos han visto esos videos antes. Un reel comienza con lo que parece ser una parodia o algún otro tipo de basura para atontar el cerebro, como gente molestando a empleados de tiendas o acercándose a personas sin hogar. No es un gran contenido, pero bueno, es algo que te distrae mientras haces del baño en la mañana. Sigues viendo lo que pasa y de repente, ¡pum!, Rainbet aparece de la nada. Alguien necesita pagar un café caro. Bueno, míralos jugar blackjack para ver si pueden pagarlo. Un hombre sin hogar quiere algo de comer. Bueno, si este tipo gana su mano, le comprará algo de comer. Durante todo 2025 y hasta 2026 parecía que estos videos de Rainbet eran inescapables para millones de personas en todo el mundo. Y una vez más, eso fue intencional. Juan creó lo que me gusta llamar videos con formato de caballo de Troya, donde la premisa ni remotamente parecía que un casino estuviera involucrado. Luego, después de captar tu atención, lo introducían de manera fluida en el contenido. Rainbow pagó a cientos de influencers para crear contenido exactamente con este formato en Reels, TikTok, Shorts y Twitter. Una vez más, les pagaban a los creadores sumas lucrativas por hacer algo relativamente fácil. Y claro, probablemente los creadores estaban ganando muy buen dinero por producir esta basura. Pero lo preocupante era el otro lado de esta ecuación. Este contenido que pudre el cerebro estaba siendo dirigido descaradamente a estudiantes de secundaria, preparatoria y hombres jóvenes. Cuando se enganchaban con un video tonto y veían a la persona ganar rápido 50 o en algunos casos, mucho más, se creaba la impresión de que usar Rainbet era solo una forma divertida y peculiar de ganar dinero. Y aunque el sitio declara explícitamente que los usuarios en Estados Unidos, Reino Unido y otras grandes regiones estaban prohibidos, Rainbet buscaba activamente creadores de esas regiones para que hicieran contenido para ellos.
Eventualmente, la gente empezó a expresar preocupaciones sobre estos videos, señalando que violaban numerosas leyes de publicidad y algunas entidades comenzaron a tomar medidas. Sin embargo, la mayoría de la gente ya estaba harta de ver Rainbet en cada tercer video que les salía, pero eso no importaba. Estos videos estaban funcionando. John había alcanzado a más de 50 millones de personas en esas plataformas, lo que resultó en que su sitio creciera de prácticamente cero tráfico a hasta 15.3 millones de visitas mensuales, y la fábrica de contenido no se detuvo ahí. John continuó y le ofreció a Aiden Ross, uno de los streamers más grandes del mundo, un contrato de $100 millones para jugar Rainbet en sus transmisiones. También se hicieron asociaciones con varios otros influencers como 6ix9iner Ryan García, Dina, mi papá Steve, Chuck Mondi, el equipo de esports NIP y más. Con un solo objetivo en mente, crear la mayor cantidad de contenido viral posible, los streamers obteniendo estas enormes ganancias en juegos altamente volátiles como DICE, Mines y Plinko, generaban el contenido perfecto que podía ser recortado y compartido con millones de personas en cuestión de segundos. Y esos clips, junto con los videos basura de Trojan, dieron frutos a montones. Con una base activa de más de 1 millón de usuarios y un ingreso anual de hasta 500 millones, el sueño de John de volverse asquerosamente rico se hizo realidad. Puede que nunca sepamos quién es realmente John, pero lo que sí sabemos es, logró hacer explotar su casino con éxito, aunque de manera muy ilegal, y ahora está compitiendo con el mismo casino que copió cuando empezó a hablar de ese casino. Haz clic aquí para escuchar la historia de Ed y Bijan, los millennials multimillonarios que crearon el filete.